ante ti, porque eres bueno. Tu palabra es mi consuelo en la aflicción. Tú que me has hecho ver angustias y males, volverás a darme vida y a consolarme. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Dios, me humillo ante ti, porque eres bueno. Tu palabra es mi consuelo en la aflicción. Yo anhelo, Señor, que me restaures y habitar en tu presencia para siempre. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, sino solo tú. Buenas noches, hermanos. Dios nos bendiga, Dios nos ayude en este día que nos ha regalado para poder participar una vez más de la reunión de la enseñanza de la palabra del Señor. Les voy a invitar a orar para poder pedirle a Dios en oración que tenga misericordia de mi vida y de la vida de ustedes, para que al compartir la palabra en el día de hoy podamos comprenderla, podamos entenderla y de esa forma poder llevarla a cabo. Les voy a pedir que oremos y encomendando en las manos de Dios a los hermanos y hermanas que constantemente por los cuales oramos. Y hoy vamos a estar orando por John, el hermano de Marilyn, que ya había pedido oración
por su hermano allí en Perú, en el grupo de la iglesia. Vamos a estar orando por él, vamos a estar orando por Sandra, que también ha andado un poco complicada con respecto a su salud, andaba con un poco de fiebre, aunque está vacunada, pero igual anda un poquito resfriada. Y vamos a orar al Señor para que Dios le tenga misericordia. También les voy a pedir que oremos por la familia Garritano. Recuerdan que estábamos orando para que Dios tuviera misericordia. Esta señora murió ayer, ¿sí? Y bueno, que Dios le haya dado descanso a su alma. También vamos a pedir por cada uno de aquellos que están con dificultades económicas, financieras, espirituales, aquellos que tienen problemas sentimentales, orar por cada uno de los hermanos y hermanas que sabemos que están complicados. Rolando, su familia que está saliendo del coronavirus. Vamos a hablar también por Andrés, el primo de Martín. Que Dios tenga misericordia, como nos dice Celeste, y pide oración por su tío Andrés que está enfermo. Vamos a llevar todo esto en oración al Señor, pidiéndole misericordia por cada uno de los que nos acercamos por la fe ante su presencia, ¿sí? Oramos en el nombre del Señor. Padre eterno, Señor, Dios todopoderoso, gracias por el día que nos da, la salud que nos otorga. Gracias porque en usted estamos quietos y reposados. Gracias porque en usted, Señor, está verdaderamente nuestra salud, nuestra salvación. Le ruego, por favor, tenga misericordia de mi vida y de la vida de cada uno de mis hermanos que están hoy escuchando y compartiendo la palabra. Que pueda usted abrir nuestro entendimiento para comprender, para entender, que me pueda dar sabiduría, elocuencia, de nuevo, unción de su Santo Espíritu de revelación, para exponer y dar a conocer su verdad. Le pido, Señor, por John Wilka, que es el hermano de Marel. Tenga usted misericordia de este varón allí en Perú. Ayúdelo, Señor, en esta enfermedad del COVID. Así como a Rolando, Gabriela y su familia, Señor, que usted siga teniendo misericordia de la familia, de ellos, nuestros hermanos, para sacarlos al lugar espacioso, por favor. Le pido por Andrés, tenga misericordia, el primo de Martín. Ayúdelo, Señor, ayude también a Marta, la bisabuela de Celeste. Tenga misericordia, por favor, de aquellos que han quedado con problemas y con dificultades porque han partido sus seres queridos. No solamente por la enfermedad del COVID, sino por accidentes, por enfermedades, por cáncer. Tenga usted misericordia, por favor, de cada uno de aquellos que han perdido un ser amado. Fortalézcales y ayúdeles a buscar cada día más de usted. En este momento que nos acercamos por la fe ante su presencia, le ruego que usted también se acuerde de Sandra, señor Guzmán, mi hermana. Que usted la ayude tanto a ella como a su familia también, Señor. Que la pueda sacar al lugar espacioso en su gripe, Señor, en la fiebre que tiene. Que usted pueda obrar poderosamente en la vida de ella. También por cada uno de aquellos que están peleando, Señor, esta buena batalla de la fe en la adicción del alcohol, de la droga. Aquellos que están peleando, Señor, para salir de esas malas amistades, del juego de azar, de la pornografía, del robo, Señor, de la fornicación, del adulterio. Que usted pueda ayudar a cada hermano y a cada hermana que trata de hacer mejor sus pasos aquí en la tierra con la ayuda suya. Que usted pueda cambiar el ánimo y también el carácter de muchos que están escuchando su palabra, para que, como dice su palabra, podamos ser nuevas criaturas, creados según Dios para buenas obras. Se lo pido por favor y le ruego
que al compartir esta palabra sea verdaderamente ese bálsamo que necesitamos y creer que usted sigue teniendo el poder para obrar en nuestras vidas en el día de hoy. Por favor, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos quiera ayudar, nos quiera abrir el entendimiento para comprender la palabra. Le voy a pedir por favor que busquen el libro de Mateo, en el capítulo 8. Vamos a ver desde el versículo 5 en adelante. Mateo, capítulo 8, versículo 5 en adelante le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Qué glorioso, qué maravilloso, qué misericordia poder tener a Dios de nuestro lado, a Dios del lado de los que le creen, de los que tienen fe, de aquellos que no importa si han caído o si han fracasado o si han tenido algunos errores, pecados, así como han caído se han podido levantar, porque se han puesto nuevamente de pie para mirar a aquel que dijo que Él es la puerta para entrar en el cielo. Aquel que nos dijo a través de su palabra que nuestros ojos debían estar puestos en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Y así lo entendía este centurión. Este centurión que vino a Jesús, pero no es que se lo encontró por casualidad en la calle, ya se conocía de la fama de Jesús. Ya se conocía de lo que Jesús estaba haciendo, de lo que estaba diciendo, de cómo el Señor Jesucristo tenía poder para hacer señales, para hacer milagros, para hacer aquello que era imposible para los hombres. Mancos, cojos, paralíticos, ciegos, resucitar muertos, predicar la palabra del Señor teniendo misericordia de todas las almas. Esto lo sabía, lo había escuchado el centurión, y como dice la Escritura, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Le vino a decir lo que sucedía. El Señor dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Esto es lo que tenemos que creer sin dudar. Porque no es que nosotros lo hacemos, no es nuestra oración, no es nuestra convicción, sino que es el poder de Dios obrando en favor del alma que está hambrienta, sedienta, enferma, atribulada, angustiada, aquella persona que está encarcelada por el enemigo, por el diablo. Dice la Escritura que el centurión le dijo que él no era digno de que entre bajo su techo. Solamente di la palabra. No necesitaba muchas palabras. No necesitaba un gran discurso. No necesitaba una gran escena, como muchos dicen, un gran circo. No, él necesitaba que el Señor dijera: quiero.
quiero sanarle. Él dijo, di la palabra y me basta. Es suficiente. Con tal que yo escuche y sepa de tu boca que quieres hacerlo, eso a mí me basta. Dice la Escritura, di la palabra y mi criado sanará. Y le dice por qué. Porque él no solamente veía las cosas terrenales, sino que también veía las espirituales. Y él les dice, así como en la vida terrenal a mí me obedecen mi siervo, ¿sí? A mí me obedece, ¿sí?, el hombre bajo autoridad que tiene soldados bajo su autoridad. Así como le obedecían, dice, a este le digo, ven y viene, y al otro hace esto y lo hace. Dice, así yo quiero que lo hagas, que des la orden, nada más. Yo a mi criado, a mi soldado le digo, ve y va, haz esto y lo hace. Y en el mundo espiritual donde usted está predicando, Señor, donde usted está enseñando, es un mundo espiritual que usted lo maneja, que usted gobierna, que usted reina, porque usted es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted mismo dijo, Señor, en otras palabras, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos venía con ese Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo identificó. Creyó aquel centurión y dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque en este mundo terrenal yo tengo gente a mis órdenes. Y en este mundo espiritual, si tú quieres, también lo puedes hacer, porque hay otros que te obedecen. La mano de Dios, ¿sí?, se podría extender a través de los ángeles, a través del Espíritu Santo, sanando a aquel criado. El Señor le dice, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces, dice el versículo 13, Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hermanos, la palabra de Dios sigue teniendo poder. El mismo poder que tenía en aquellos días cuando estaba el centurión enfrente de Jesús diciéndole, di solamente la palabra. No necesito un gran discurso, porque te creo. Porque el Señor le dice, como creíste, te sea hecho. Di la palabra porque te creo. Di la palabra porque sé que es así, que tú lo que digas será hecho. Y sucedió. Y el Señor le dice, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios porque el Señor es el que sigue haciendo. Dios no se ha gastado, Dios no ha envejecido, no ha menguado su poder. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, que nuestra fe pueda estar intacta, que nuestra fe pueda seguir creciendo en el Señor, para creer que estas cosas también nos pueden suceder a nosotros en estos días. No tan solo en la enfermedad, sino que Dios puede hacer milagros y maravillas en nuestro interior, con nuestra personalidad, con nuestro carácter. Este gran milagro en la misericordia de Dios, que el Señor en nuestro pasado puede ir y remendar todo aquello, que puede perdonar nuestro pecado, el pecado que hemos cometido, el pecado del pasado, que Dios puede hacer esos milagros y maravillas aún en estos días, porque Él sigue siendo Dios, Él sigue teniendo el mismo poder. Fue, como dice la Escritura, solo debía quererlo el Señor Jesús, ¿sí?, y estaría hecho. Si tú lo quieres, si tú lo haces, di la palabra, porque yo creo. Fe en lo que Jesús decía y hacía. Esto es lo que tenía el centurión. No solamente en los milagros que acontecían, sino que en lo que él decía, porque él dijo, di la palabra. Porque yo creo que el milagro comienza cuando sale la palabra de tu boca.
Y él le dice, di la palabra y será hecho. Esa sanidad, ese milagro, esa transformación, esa conversión. Eso es lo que nos está de alguna manera sucediendo a nosotros por estos días. Creer, crea más allá, aunque a su alrededor todo lo diga lo contrario. Aunque las cosas no se den como pareciera que debieran darse para que ocurrieran esos milagros y esas maravillas y esas sanidades. Creamos que ante tanta adversidad, ante tantos problemas, Dios sigue siendo el mismo. Que Dios quiere escuchar de nosotros que le creemos. Que Él quiere escuchar de nosotros que lo que Él dijo y lo que quedó escrito nosotros lo creemos. Porque, vuelvo a repetir lo que dice en el versículo 13. El Señor le dijo, ve y como creíste te sea hecho. Muchos quieren recibir un milagro, muchos quieren recibir algún beneficio de Dios, pero no creen a la palabra de Dios. Creen solamente en el milagro, creen en el don de sanidad. Pero el Señor dice, como creíste, hay que creer en Él. Hay que creer en la palabra del Señor. Di la palabra y mi criado sanará. El centurión no solamente lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo, no solamente creía, ¿sí?, en lo que Jesús hacía, sino que también creía en lo que Jesús decía. Este centurión creía en lo que Jesús decía y hacía. ¿Recuerdan que Jesús en algún momento dice, bueno, si no creen a las palabras que yo les digo, crean a las obras que yo hago? Había gente que no creía en las obras de Dios y habían otros que no creían en la palabra, pero bueno, de última que creyeran en las obras. El centurión creía en lo que Jesús decía y en lo que Jesús hacía. Qué glorioso, ¿no? En el Salmo 107, por favor. Salmo 107, vamos a ver en el versículo número 20. Salmo 107, versículo número 20, dice la Escritura, hablando de que el poder de Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha decaído. ¿Sabe por qué el poder de Dios sigue siendo el mismo? Porque el poder de Dios se manifiesta, en este caso para nosotros, está inmutable porque está en su palabra. Y la palabra de Dios no cambia. Dice la Biblia en el versículo 20, Salmo 107, 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dice que el Señor envió su palabra y los sanó. ¿Qué es lo que envía Dios para sanar? Su palabra. El centurión le dice a Jesús, di la palabra y mi criado sanará. Jesús envió su palabra y sanó al criado. Dice la Escritura que esto no cambia. Esto sigue siendo igual hoy. Que la gente se ha pervertido, que la gente se ha alejado de Dios, que la gente ha abandonado la fe, que hay mucha apostasía, que la gente hizo un sinnúmero de cosas que no le agradan a Dios en las iglesias y en el mundo. Esto no perjudica ni quiere decir que el poder de Dios haya menguado. Porque la palabra de Dios sigue siendo la misma. Ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él actúa por medio de su palabra. Recordemos que al principio dice la Escritura, Él dijo y fue hecho. Habló y lo ejecutó. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Y Él envía su palabra y dice, Señor, si quieres, puedes sanarme, le dice un enfermo. Y el Señor dijo, quiero, sé sano. ¿El Señor quiere sanarnos? Sí. El Señor no quiere que andemos mal, que andemos enfermos, que andemos atribulados, angustiados. No quiere que andemos pecando. Pero tiene que haber en nosotros ese convencimiento, creer que Jesús nos ha dejado su palabra para que vivamos según esta palabra escrita. Por eso, como siempre digo, que hay que creer en el Dios de la Biblia. En el Dios de la Biblia porque su ley es perfecta y convierte el alma.
No seamos como aquellos que dividimos la Biblia y decimos, bueno, el Antiguo Testamento ya está, rompámoslo, quemémoslo, no creemos más en él. La ley ya pasó, ya está viejo, creamos en el Nuevo Testamento. Recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces, de todo esto, lo único que ha quedado sin efecto son aquello tocante al sacerdocio, de los sacrificios, las oblaciones, ¿sí? Pero lo demás sigue intacto. Porque el no matarás estaba en el Antiguo Testamento, en la ley. ¿Qué vamos a decir, que eso ya pasó? ¿Que ahora se puede matar? No. Entonces, hermanos, tenemos que creer que el Dios de las Sagradas Escrituras es el mismo, en el pasado, en ese presente que estaba allí junto al pueblo de Israel, Jesús, como hoy. El Señor sigue siendo el mismo. Por eso que tenemos que creer a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como dice aquí la Escritura, tiene poder. Dios envía su palabra para sanarnos. ¿Cómo es posible que la gente solamente quiera recibir un milagro, quiera recibir sanidad, quiera ser transformada si no recibe la palabra? Recibir la palabra es aceptarla, es oírla, creerla. Y esa palabra va a empezar a trabajar en mi corazón y va a transformar mi ser. Amén. Porque Él, para sanarnos, porque nosotros estamos enfermos, dice la Escritura, Jesús lo dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Y a quién Dios consideraba, el Señor consideraba enfermo? A los pecadores. Y dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores el arrepentimiento. O sea que para Dios el pecador es un enfermo. Está enfermo. Enfermo de muerte. El hombre enfermó de muerte con el pecado. Y dice la Escritura que Él nos quiere sanar. Y este médico usa algo. No un médico convencional como otros, sino que este médico, nuestro médico, Jesús, usa su palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder. Dice la Escritura, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué hace Dios entonces? ¿Qué utiliza? ¿Qué usa para sanarnos? ¿Qué envía? Su palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. No hay hombres de poder. Está el Dios de poder que le concede al hombre palabra. Que el hombre pueda tener fe y confianza para que se realicen ciertos milagros, pero lo sigue haciendo Dios, porque de Dios es el poder, dice la Escritura. Amén. De Dios es el poder. En el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 1, como estamos viendo, la palabra de Dios tiene poder para hacer milagros, maravillas, ¿sí? Sanidades, prodigios. Él la envió a todo aquel que crea, ¿sí? Aquel que cree, la palabra de Dios tiene poder para hacer ese milagro que necesita, esa maravilla, ¿sí? Que pueda acontecer en la vida de cada uno de los creyentes, de los hijos de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, leemos desde el 1, así entendemos, ¿sí? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Dice la Escritura que Dios nos ha hablado de muchas maneras, ¿sí? Y en estos últimos días, en estos posteriores días, dicen, nos ha hablado por el Hijo. A Él, al Hijo, constituyó heredero de todo, y por quien asimismo, por medio de Jesucristo, hizo el universo, el cual, el Señor, siendo el resplandor de su gloria, y Él es la imagen misma de su sustancia,
Y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas son sustentadas por la palabra de su poder. Con el poder de su palabra. Este Dios sigue vivo. Este Dios sigue obrando. Muchos dirán, ¿y por qué no obra en mí? Porque no creen. Tiene que creer. Creer que ese milagro puede ser real en su vida. Que Dios puede transformar su mente, que Dios puede limpiar su corazón, que Dios puede perdonarlo, que Dios puede hacer de usted una nueva criatura y las demás cosas vendrán por añadidura, como dice la Escritura. Amado, yo deseo que tú tengas salud y que prosperes en todas las cosas, pero así como prospera tu alma. Debemos entender que Dios es el que día tras día nos da palabra tras palabra para que nosotros crezcamos. Tenemos que creer que esta palabra no está obsoleta, que esta palabra no la vinieron a abrogar, sino que la vino a cumplir el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos entenderla a través del Espíritu Santo, para poder llevarla a cabo y darle a otros esto mismo que nos está aconteciendo a nosotros. Poder entender la palabra para creer que en Él solamente hay salvación. Amén. Dios sustenta todo con su palabra, todo. Él tiene poder para que, por medio de su palabra, como dice la Escritura, como dice su palabra, siga habiendo invierno y siga habiendo verano. Él con el poder suyo sigue existiendo los climas, ¿sí? El viento, la lluvia, el mar, todo se rige por la palabra de Dios. Él dice y lo hace, habla y lo ejecuta. Todo lo sustenta con el poder de su palabra, con la palabra de su poder. Lo sustenta Él. Al mar, como dice la Escritura, hasta aquí llegará el orgullo de tus olas. Al viento le dijo que cesen los vientos, que se calme el mar. ¿Quién es este?, dijeron los discípulos, que el viento y el mar le obedecen. Obedecen a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Hermanos, creámosle a la palabra. Dejemos de creerle a los hombres. Dejemos de creerle a ciertos profetas vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces, hijos del diablo, maestros falsos, obreros fraudulentos, falsos apóstoles. Creámosle a la palabra de Dios. Que se predique lo que está escrito, porque esto sigue obrando milagros y maravillas, porque es palabra de Dios. Amén. En el libro de Romanos, por favor, en el capítulo 1, libro de Romanos, capítulo 1, después de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver algo que seguramente usted ya lo conoce, lo ha leído, ¿sí?, en varias oportunidades. Romanos capítulo 1, versículo 16. El apóstol decía a los hermanos que estaban en Roma: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. El Evangelio tiene poder. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Qué es lo que es poder de Dios para salvación? ¿Con qué Dios me salva? Con su palabra. Perfecto. ¿Y cuál es esta palabra para salvación? El Evangelio. El Evangelio salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo, Y dice la Biblia, el Evangelio, esta buena noticia que trajo el Señor y que quedó escrita para nuestra enseñanza, todo desde Génesis al Apocalipsis, dice la Escritura, es poder de Dios para salvación. Pero es importante poder seguir leyendo, como dice la Escritura, que esto va a poder ser posible de salvarlo, transformarlo, hacer un milagro en la persona a todo aquel que cree, sin distinción, judío o griego.
Dios puede salvar al hombre por medio de su evangelio, de su palabra, pero solamente a los que creen. Porque el evangelio tiene poder, es poderoso, porque es palabra de Dios. Pero no va a surgir ningún efecto en aquel que no le cree. Porque aquel que se acerca a Dios, dice la Escritura en el libro de Hebreos, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si yo me acerco a Dios, tengo que creer en su palabra. Amén. Dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios puede seguir haciendo milagros porque esto no ha cambiado, Dios no ha menguado, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, su poder sigue estando intacto tal cual. El tema es que no han habido muchos milagros, no ha pasado muchas cosas porque el hombre ha sacado sus ojos y su mente y su corazón de la palabra y la ha puesto en los hombres. Pero si confiamos en la palabra de Dios, Dios envía su palabra y nos sana. Dios envía su palabra y hace milagros y maravillas en nuestras vidas. Pero si no creemos y no hacemos, como dicen las Escrituras, por más que el evangelio tenga poder, no puede salvar ni hacer un milagro en las personas, porque es necesario, el que se acerca a Dios tiene que creer. Es necesario creer en el evangelio. ¿Para qué? Para que surja efecto esto para salvación. ¿Sí? Usted y yo necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos de este poder de Dios. Necesitamos de las Sagradas Escrituras. Allí, en la palabra, está Dios. El poder de Dios está en la palabra. Envió su palabra y lo sanó. Así que, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su inconveniente? ¿Cuál es su fracaso? ¿Cuál es su petición delante de Dios? Vaya a la oración y crea que Dios lo escucha. Crea que Dios empezó a transformarlo porque usted está aceptando su palabra escrita. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Les voy a invitar a orar por esta palabra para que Dios siga obrando en nuestras vidas, en nuestro corazón, para que sigamos aceptando el poder de Dios. ¿Quién no quiere tener poder de Dios? Poder de Dios. Bueno, poder de Dios es su palabra. Amén. Padre eterno, Señor, Dios todopoderoso, muchas gracias por esta gran misericordia que nos ha tenido para que podamos acercarnos confiadamente hasta el trono de su gracia en esta hora. Gracias por su misericordia sobre mi vida y sobre la vida de mis hermanos que están escuchando. Usted conoce a cada uno según sus peticiones y las situaciones que están viviendo. Usted tiene poder, Señor, para transformar todas las cosas. Aunque el enemigo nos haya sembrado las dudas o nos diga que es imposible, que esto no va a suceder, que con nosotros no va a ser posible, eso es mentira del diablo. Porque usted tiene poder por medio de su palabra. Su palabra tiene el poder que nosotros necesitamos para salir al lugar espacioso. Usted nos puede sacar, Señor. Su palabra tiene poder para hacer milagros y maravillas, sanarnos, restaurarnos, hacernos nuevas criaturas. Por eso le ruego, por favor, que usted pueda abrir nuestro entendimiento para comprender esta palabra. Porque su palabra tiene poder. Gracias. Bendiga a mis hermanos y mis hermanas, los que están atribulados, angustiados, enfermos, en esta hora, que crean en su palabra, que usted puede obrar poderosamente. Muchas gracias, le ruego su bendición. Por favor, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si Dios lo permite, el día sábado nos volveremos a encontrar. Que Dios les bendiga, hermanos. Confiando solamente en ti, en tu palabra y en tu amor. Mi alma te anhela y tiene sed solo de ti. Tú eres mi luz y mi sostén. Guía mis pasos conforme a tu justicia.
justicia. Guía mi corazón conforme a tu palabra. Confío solo en ti. Pacientemente esperaré y en oración te buscaré. Y aunque mis ojos no te vean, confiaré, pues tú me guías hasta el fin. Guía mis pasos conforme a tu justicia. Guía mi corazón conforme a tu palabra.